Nos encontramos estudiando Proverbios capítulo 9, ¿no es cierto? Donde Salomón vimos que hace dos divisiones. En estas dos divisiones presenta a dos tipos de mujeres. La primera se encuentra del versículo 1 al versículo 12, que es la mujer sabia. Y la segunda, hermanos, la vemos del versículo 13 hasta acabar, que es el versículo 18, que es la mujer insensata. Y estas dos mujeres, hermanos, simplemente son muestras donde nosotros podemos encontrar que hay dos caminos. Uno, tener sabiduría, agradando y obedeciendo a Dios. O dos, ser insensatos, ser necios, no teniendo sabiduría y hacer nuestra propia voluntad, ¿no es cierto? Entonces, en este capítulo 9 de Proverbios, hermanos, simplemente podemos ver dos caminos y solamente uno vamos a seguir. Y esto, hermanos, nos tiene que motivar a evaluar nuestra vida diaria. Esto nos tiene que motivar a que nos evaluemos el cómo vivimos. Nosotros ya vimos la semana pasada la mujer sabia, ¿no es cierto? Cómo se comporta la mujer sabia. Y ahora, si Dios nos permite, vamos a ver el segundo punto y el último punto de este capítulo, que es la mujer insensata. Así que acompáñame a Proverbios 9, versículo 13 al 18 para leerlo, lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ve lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 13. Dice así: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en los profundos del Seol. ¿Ok? Así que vamos a ir estudiando, hermanos, esta sección de la mujer insensata. Y nota cómo empieza el versículo 13 diciendo: la mujer insensata es ¿qué? Alborotadora. Esta palabra de alborotadora, hermanos, se puede traducir como ruidosa. Es una traducción muy literal, ruidosa, ¿no? Es como la mujer inmoral del capítulo 7, ¿recuerdan? Esa era una mujer ruidosa, una mujer que quiere llamar la atención. Esa es la idea de esta mujer insensata. Ella quiere llamar la atención, ¿ok? Aquí, hermanos, no estamos diciendo que las mujeres que tienen voz alta son insensatas, no. La idea aquí, hermanos, es que esta mujer habla fuerte, dando la idea de que quiere llamar la atención pecaminosamente. Esa es la idea, ¿ok? Aquí, hermanos, el problema es la actitud del orgullo. ¿Por qué la actitud del orgullo? Porque esta mujer insensata, ¿qué quiere? Quiere ser el centro de atención, quiere llamar la atención. Y su orgullo la lleva a eso, ¿no es cierto? Entonces, vean, versículo 13. La mujer insensata es ruidosa, es alborotadora, es orgullosa, quiere llamar la atención, y vean cómo también es simple e ignorante. Nota, hermanos, esta mujer es simple, o sea, simple se traduce como ingenua. Es una mujer ingenua e ignorante, ¿no es cierto? O sea, esta mujer es así de ingenua e ignorante porque, hermanos, ella quiere ser así. Lo vimos en los primeros versículos. La sabiduría está disponible ¿para quién? Para todos, ¿no es cierto? Versículo 4, vean lo que dice el versículo 4. Hablando la sabiduría, dice a cualquier simple: ven acá. La sabiduría está disponible para todos, ¿no es cierto? La insensata podría dejar de ser ignorante, ¿no es cierto? Porque ella puede ir a la sabiduría. Pero ¿cuál es el problema? Que ella no quiere. Ella no quiere dejar la simpleza.
Sin embargo, la sabiduría dice, vean, versículo 6, dejad las simplezas y ¿qué? Y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Esto es lo que ofrece la sabiduría. Pero esta mujer insensata del versículo 13, ella simplemente es simple e ignorante porque así quiere serlo. Ella no quiere ser sabiduría, ella no quiere ser sabia, perdón. Ella solamente quiere aferrarse a su ignorancia, ¿no es cierto? Ella solamente quiere aferrarse a su simpleza. O sea, en otras palabras, ella quiere aferrarse a su pecado. ¿Se dan cuenta? Ella se aferra a su pecado. Vean qué más hace la mujer insensata. Versículo 14 dice, se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad. Nota, hermanos, aquí en este capítulo 9 podemos ver un contraste con la sabiduría y con la insensatez. Porque vean, ¿qué hizo la sabiduría? Vean, versículo 3, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, ¿no es cierto? O sea, la sabiduría, hermanos, clamó en lo más alto de la ciudad porque ella está disponible para todos, ¿no es cierto? En contraste a esto, vean lo que hace la insensatez, versículo 14, ella se sienta en una silla a la puerta de su casa, ¿en dónde? En los lugares altos de la ciudad. O sea, en contraste a la sabiduría, está la insensatez también en los lugares altos, ¿no es cierto? Esto nos indica, hermanos, que de la misma manera la insensatez está disponible para todos. Para todos los hombres, para todos los seres humanos, la insensatez está disponible. Obviamente, hermanos, por naturaleza los seres humanos nacemos amando el pecado, ¿no es cierto? Nacemos siendo insensatos, pero ahí está ella, la insensatez, en los lugares altos. Nota con qué propósito. Versículo 15. Versículo 15 dice, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Eso se refiere, los que van por sus caminos derechos se refiere a los obedientes. O sea, la insensatez le quiere llamar a quienes, a los obedientes. O sea, la insensatez quiere desviar a los obedientes, a los que siguen la sabiduría, a los que siguen la palabra de Dios. La insensatez quiere tentarlos, porque recuerda, ella está disponible también para todos. Y los que son derechos de caminos, ellos pueden ser tentados por la insensatez. Pero nota versículo 16. Dice dice la insensatez, versículo 16. Dice a cualquier simple o a cualquier ingenuo que ven acá. A los faltos de cordura dijo. Nota, cordura aquí, hermanos, se traduce como corazón. O sea, a los faltos de corazón. O sea, no hay mente, no hay cordura. A eso se refiere con este tipo de personas. Pero nota, la insensatez, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a los ingenuos, o sea, a los simples, ¿no es cierto? Y a los que no tienen cordura, a los que no tienen corazón, a los que no tienen mente. A esos les está hablando la insensatez, ¿no es cierto? Nota, hermanos, esto mismo hizo la sabiduría. Hablarle a los ingenuos y hablarle a los faltos de corazón. Vean, versículo 4. Versículo 4, vean. Aquí está hablando la sabiduría y ella dice a cualquier simple, ¿no es cierto? O ingenuo, ven acá. A los faltos de cordura dice. Nota, el versículo 16 y el versículo 4 dicen las mismas palabras, ¿no es cierto? Sí. Pero la diferencia es que en uno habla la sabiduría y en el otro habla ¿quién? La insensatez. ¿No es cierto? Pero nota, hermano, algo importante. Aquí en el versículo 16, donde habla la insensatez,
nosotros podemos ver que dentro de la insensatez hay arrogancia. Hay arrogancia. ¿Sabes por qué? Porque la insensatez, hermanos, no tiene nada que ofrecer. Ella no tiene nada que ofrecer. Mas, sin embargo, ella en su orgullo, en su arrogancia, ofrece algo. Y le habla a los ingenuos y a los faltos de cordura, les dice, ven acá, como si ella tuviera algo que ofrecer. Pero la realidad, hermanos, es que lo único que puede ofrecer la insensatez es placer pecaminoso temporal. Es lo único que puede ofrecer. Un placer pecaminoso y temporal. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Bueno, lo sabemos por lo que dice el versículo 17. Pero antes de leerlo, hermanos, permíteme recordarte lo que ofrece la sabiduría. ¿Qué ofrece la sabiduría? Lo vimos la clase pasada. Vean, versículo 6. Dice, dejad las simplezas y ¿qué? Y vivid y andad por el camino de la inteligencia. O sea, la sabiduría, hermanos, siempre te va a confrontar y siempre te va a decir, la simpleza y la falta de cordura te va a llevar a la muerte. Así que deja tu pecado y mejor ven conmigo y vive. Y vivid, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, la sabiduría, hermanos, ofrece vida eterna. Eso es lo que ofrece la sabiduría. En contraste a esto, ¿qué ofrece la insensatez? Vean, versículo 17. Ahí está lo que ofrece la insensatez. Versículo 17 dice, las aguas hurtadas son ¿qué? Dulces. Detengámonos aquí, hermanos. Esta palabra de hurtadas se puede traducir como robadas. Las aguas robadas son dulces. Este es un llamado, hermanos, a la inmoralidad sexual, al adulterio, al pecado. Tú puedes tomar a la mujer o al hombre de alguien más, esa es la idea. Las aguas robadas son dulces. ¿Ok? Es un llamado a la inmoralidad sexual. No importa, dice la insensatez, no importa nada, tú ven y róbate eso. Y aparte añade, vean, añade versículo 17, las aguas hurtadas son dulces, ¿y qué más? Y el pan comido en oculto es sabroso. Sabroso, hermano, se traduce como agradable. Entonces, sería el pan comido oculto es agradable, sabroso. ¿No es cierto? Entonces, nota, ¿qué ofrece la insensatez? La insensatez ofrece aguas robadas, o sea, la inmoralidad sexual, ¿no es cierto? Pero nota algo importante. Esas aguas robadas, ¿cómo son? Dice el versículo 17. Las aguas, ¿cómo son? Dulces, ¿no es cierto? Dice aquí que son dulces las aguas robadas, ¿no es cierto? ¿Y el pan cómo es? El pan oculto es ¿qué? Agradable, ¿no es cierto? Sabroso. O sea, hermanos, esto nos está hablando que en el pecado hay una satisfacción, ¿no es cierto? Hay una satisfacción por el pecado. Es dulce, es sabroso, es agradable. Y eso es una realidad. Vean lo que dice Hebreos 11:24. Hebreos 11:24, vean lo que dice. Hebreos 11, versículo 24. ¿Ya lo tenemos? Vean, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y escucha, versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Nota, hermanos, hay un gozo, ¿no es cierto? Hay un deleite en el pecado. Esta es una realidad, hermanos. El pecado nos
lo cometemos porque nos gusta, ¿no es cierto? O sea, nosotros no cometemos el pecado nada más porque sí. Hay un propósito y ese propósito es que hay un deleite, hay un gozo cuando tú pegas. Tú pecas porque te gusta pecar, ¿no es cierto? Seríamos nosotros ingenuos si negáramos estas verdades, ¿no es cierto, hermanos? La realidad es que el pecado satisface, el pecado nos gusta. Es por eso que nosotros estamos metidos en el pecado una y otra vez, porque hay un gozo en él. Pero claro, hermanos, como dice el versículo 25, dice al final que Moisés quiso estar primero con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites, ¿qué? Temporales. El pecado es temporal. Esa es una realidad. El pecado no es eterno. No es ese gozo, esa satisfacción que te produce el pecado no es eterno. Es pasajero, es temporal. ¿No es cierto? Ese gozo al final se va a acabar. Bueno, hermanos, esto es lo que ofrece la insensatez. Una satisfacción temporal del pecado. Y ese pecado que te gusta tarde o temprano se va a acabar. Tarde o temprano tiene que morir ese pecado, porque recuerden, la paga del pecado es que muerte. ¿No es cierto? Y el que comete el pecado es uno. Y uno se vuelve pecador y entonces uno tiene que morir. Tiene que acabar ese pecado tarde o temprano. ¿No es cierto? Y a veces no es necesario morir para que el pecado acabe. Muchas veces el pecado acaba en otro tipo de situaciones más dolorosas, donde nosotros encontramos aquellas consecuencias de nuestros mismos pecados. Donde es, claro, hay dentro de enfermedades, dentro de relaciones destructivas, ¿no es cierto? Dentro de muchas cosas que el pecado nos puede conllevar. Pero ese pecado se acabó, nos quitó la satisfacción, nos quitó el gozo, ¿no? Pero por nuestra condición pecaminosa, al otro día vamos a estar en otro pecado, ¿no es cierto? Porque nuestra satisfacción la queremos gozar. Esa es la idea, hermanos, ¿no es cierto? Y vean, también lo que dice Proverbios 17, no solamente el pecado es temporal, no solamente el pecado nos gusta. Vean, Proverbios 9, versículo 17, continuamos con nuestro texto principal. Proverbios 9, 17 dice: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en ¿dónde? En oculto es sabroso. En oculto, dice ahí, ¿no es cierto? Nota, al insensato le gusta hacer las cosas escondidas, en oculto. El insensato siempre va a buscar la privacidad, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué, hermanos? Lo hace porque él sabe que su pecado está mal. Y él no quiere que la gente sepa que él quizás es un hipócrita. Este tema también lo ha tocado Salomón y lo seguirá tocando de manera recurrente. La hipocresía en el pecado. ¿No es cierto? Pero ¿sabes también qué tema vamos a ver en el versículo 17 y en muchos más? El pecado sexual. El pecado sexual, hermanos, en esta primera sección del libro de Proverbios ya lo hemos tocado varias veces, ¿no es cierto? En el capítulo 2, en el capítulo 5, en el capítulo 7 y ahora aquí en el capítulo 9. Salomón, hermanos, insistió mucho en este tema. ¿Por qué? Porque él conocía bien este tema. Sus padres, David y Betsabé, cayeron en este pecado de la inmoralidad sexual, ¿no es cierto? Salomón mismo cayó en este pecado de la inmoralidad sexual, ¿no es cierto? Y como, hermanos, Salomón sabía las consecuencias de este pecado, es por eso que se las expresa a su hijo muchas veces. Y le dice a sus hijos: hijos, el pecado de la inmoralidad sexual es muy dañino y muy destructivo. Y entonces les vuelve a recordar el peligro de este pecado, ¿no es cierto? Pero hermanos, realmente el pecado es temporal y siempre va a buscar la privacidad. Esa es la realidad. El pecado no es abierto como la sabiduría. La sabiduría es abierta, está disponible para todos. Ella no tiene problemas de salir a todos lados, ¿no es cierto? Sin embargo, la insensatez siempre va a buscar la hipocresía.
Y dentro de la hipocresía está que lo oculto. ¿No es cierto? Porque el pecador sabe que está mal en su pecado. Sabe que hizo mal y por eso se esconde. Él no quiere que nadie lo vea. ¿Sabes de qué nos está hablando esto, hermanos? Esto nos está hablando de algo muy importante que hizo Dios. Y fue dejarle las conciencias a los hombres. ¿Por qué se esconde el pecador? Porque su conciencia le está diciendo, estás mal, no lo hagas. Eso es pecado. Dios no quiere esto. Tu creador no quiere esto. Y entonces, ¿qué hace? Se esconde. ¿No es cierto? Claro, pero se esconde al final. Y al final va directo al pecado, ¿no es cierto? Pero siempre es a escondidas. No vaya a ser que te vean. No vaya a ser que alguien te esté viendo ahí y aparentes tú ser un cristiano cuando realmente no eres. Hermanos, realmente el pecado te va a llevar a esto, a hacer las cosas a escondidas. El pecado te va a llevar a que tú no te sometas a la sabiduría y a que tú quieras hacer todo en lo oculto. De hecho, hermanos, tú sabes que esto es como una alerta para nosotros. Esto es una alerta para nosotros. Porque solamente piensa en esto. Si tú quieres hacer algo, pero tu conciencia te empieza a demandar y te dice, por ahí no, por ahí como que no es. Y aparte, si tú piensas en hacer eso que estás pensando hacer, tú piensas hacerlo en oculto para que nadie te vea, entonces mejor no vayas por ahí. Porque eso es un indicador grande de que quizás quieras estar haciendo algo malo, ¿no es cierto? Porque tú no quieres que nadie más se entere. Y seguramente lo que vas a hacer va a ser pecado. Claro, esa es la realidad, ¿no es cierto? Y esa es la idea de este texto. Porque tú no quieres que nadie te vea que tú estás haciendo el mal. ¿No es cierto? Entonces, nota, hermanos, esto nos puede ayudar a nosotros, como puede ser una alerta para nosotros. Porque cuando nosotros estamos en esta posición, entonces hay que decir, aquí no me meto. Creo que voy por el mal camino. Y mejor me arrepiento, pido perdón a Dios y sigo la sabiduría en lugar de la insensatez, ¿no es cierto? Me alejo de ese pecado. Entonces, hermanos, hay que estar atentos, muy atentos a esto. Siempre que quieras hacer algo a escondidas, probablemente es porque hay pecado ahí. Y hay que estar alertos en eso, ¿no es cierto? Y vean, habla la insensatez y sigue hablando. Ahora vean esto, versículo 16 dice, la insensatez dice a cualquier simple, ven acá. A los falsos de cordura dijo, versículo 17, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. O sea, lo que está diciendo la insensatez en pocas palabras es, dale rienda suelta a tu pecado. Todo es fácil. No importa si te escondes, ya que te gusta. Y si te gusta, tú lo puedes hacer. Y si es pecado, no importa, porque te gustó, tú hazlo. Dice la insensatez, ¿no es cierto? Eso es lo que ofrece ella. El pecado entero. Pero vean qué va a pasar. Versículo 18. Dice, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados o que sus invitados están en lo profundo del Seol. Seol es la muerte. Note, hermano, Salomón concluye este capítulo con una gran advertencia para su hijo, ¿no es cierto? Aquí, hermanos, podemos ver la gran destrucción para el insensato. Aquí podemos ver la gran destrucción para el necio, para el que rechaza la sabiduría. Este hombre o esta mujer pudo haber disfrutado de su satisfacción que le trae el pecado a escondidas. Pudo ser el hombre o la mujer más feliz porque tuvo una satisfacción muy grande, pero al final terminarán muriendo eternamente, a pesar de su satisfacción tan grande que tuvieron. La satisfacción de su pecado solamente fue temporal, porque ahora estarán sufriendo en el infierno eterno. Eso es lo que está diciendo Salomón. Este hombre o esta mujer no quisieron la sabiduría.
Ellos no quisieron aprender de Dios. Ellos no quisieron obedecer a Dios en su vida diaria. Él o ella no quiso abrazar a Cristo, donde dicen las Escrituras que están todos los tesoros de la sabiduría en Cristo. Ellos no quisieron a Cristo y por tal motivo ahora tienen que experimentar la disciplina de Dios, ¿no es cierto? Y hermanos, esto también puede pasar con el creyente que no se somete a Dios. Dios puede tomar tu vida, incluso tu vida física, quitártela, llevarte a la muerte para disciplinarte. Porque tu hijo de Dios no quiere seguir sus mandamientos. Eso enseña 1 Corintios 11. Esa es la realidad. Dios puede castigarte, ¿no es cierto? Porque el pecado, la insensatez, solo te llevará a la muerte. Solo a la muerte. Hermanos, aquí en este capítulo 9 termina la primera sección de todo Proverbios. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, hermanos, simplemente vimos cómo Salomón empezaba a exhortar a su hijo, ¿no es cierto? Y empezaba a aconsejar a su hijo a que él anduviera en la sabiduría, porque ese es el propósito de este libro de Proverbios, tener sabiduría, ¿no es cierto? Pero hermanos, ¿por qué está esta gran exhortación en estos 9 capítulos? ¿Por qué Salomón concluye con estas palabras tan fuertes para su hijo? ¿Por qué lo hace, hermanos? Porque esta es la primera sección que ya la acabamos prácticamente. Y Salomón usa palabras fuertes, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hace, hermanos? Para prevenir, para ser más sabios, ¿no es cierto? Un psicólogo te diría, este papá es bien malo, ¿no es cierto? Este papá va a herir el autoestima de su hijo, pobrecito, ¿cómo le habla así de fuerte, ¿no es cierto? Pero hermanos, hay que entender algo. Aquí en primera instancia, ¿quién está hablando? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está hablando por medio de Salomón, ¿no es cierto? Y nosotros reconocemos que toda esta palabra, todas las escrituras es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Y nada de aquí es erróneo, nada de aquí es malo. Pero también sabemos que Salomón conocía a su hijo. Y probablemente le habló así de duro porque la condición humana de su hijo, como la de todos los seres humanos, es que aferrarse al pecado. ¿No es cierto? Esa es nuestra verdadera condición, aferrarnos al pecado. En la predicación del domingo lo vimos, la depravación total del hombre, ¿no es cierto? El hombre está infectado de pecado y su tendencia siempre va a ser ir al pecado, ¿no es cierto? El claro ejemplo, hermanos, ¿quién es? Yo creo que el claro ejemplo es el pueblo de Israel mismo. El pueblo de Israel es un claro ejemplo de la depravación total del hombre. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque solamente piensa en esto. ¿Has leído Deuteronomio, el libro de Deuteronomios? Ahí en ese libro, específicamente en el capítulo 28 y 29, Dios hace un trato. Dios hace un pacto con Israel en ese capítulo, donde les dice, si ustedes me obedecen, yo los bendigo. Si ustedes me desobedecen, yo los maldigo. Y entonces en Deuteronomio 28 puedes ver toda esa lista de bendiciones y toda esa lista de maldiciones, ¿no es cierto? O sea, en pocas palabras, los israelitas tenían la oportunidad más grande de sus vidas para prosperar. Solo era que ellos obedecieran los mandatos de Dios, ¿no es cierto? Y si ellos obedecían, ellos iban a tener todo lo que quisieran en su trabajo, en su comida, en su dinero, en su salud. Sus enemigos iban a estar a sus pies, sus cultivos y ganados iban a rebosar de magnitud, ¿no es cierto? Pero antes de todas estas cosas tenían que obedecer. Y si ellos querían esas bendiciones, tenían que obedecer. Simplemente eso. Pero ¿cuál fue la realidad? Cuando tú estudias el Antiguo Testamento, hermanos, tú te das cuenta que hay más maldiciones que bendiciones. ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron la palabra de Dios. ¿No es cierto? Ellos pecaron en contra de Dios. Porque esa es la naturaleza del ser humano, hermanos, ir por el pecado.
Ellos simplemente tenían que obedecer, iban a tener todo lo que quisieran, pero su naturaleza los hizo no ir tras esas bendiciones. Su misma naturaleza los hizo ir tras su pecado. Tú por inercia siempre querrás pecar, aún como cristiano. Aún como cristiano nosotros vamos a luchar con esta tendencia pecaminosa, ¿no es cierto? Y siempre vamos a querer ir contra nuestro pecado y esa es la lucha que siempre vamos a tener como cristianos. Pero no hay que olvidar algo, hermanos. No hay que olvidar lo mortal que es el pecado. Esa es la realidad. Que esta realidad, hermanos, sea un freno para tu vida. No olvides que el pecado destruye, porque tarde o temprano es un pecado temporal que destruye, ¿no es cierto? Porque el pecador puede decir, yo peco, todo sigue igual, mira, no pasa nada, yo estoy bien, yo tengo mis lujos, yo tengo mis cosas, pero la realidad es que no siempre va a ser así. Tarde o temprano Dios te va a alcanzar para darte un justo juicio por tus pecados. Que jamás se nos olvide eso. Hay destrucción en el pecado y tarde o temprano esa destrucción nos va a alcanzar. Hermanos, Salomón quiere eso, que nosotros reflexionemos en esto, que veamos en este último capítulo de la primera sección de Proverbios, que veamos si vivimos con sabiduría. O sea, que veamos si nuestra vida refleja una vida de obediencia a Dios, en conocerlo a Él y en ser más santo cada día para Él. Gracias a que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y ahora por la fe en Cristo podemos cultivar una obediencia a Él. ¿No es cierto? Quiere que veamos eso. O también quiere que veamos si estamos del otro lado, siendo insensatos, siendo desobedientes a Dios, mirando nuestro orgullo que nos lleva al pecado. Y Salomón simplemente dice, ¿dónde estás parado? ¿Dónde te encuentras? Si estás en la insensatez, pues hay que clamar a Dios para que Él nos rescate por medio de Cristo, ¿no es cierto? Y así Él pueda transformar nuestras vidas porque el costo a pagar es muy caro y muy destructivo, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Mejor, dice Salomón, mejor hazte un hombre o una mujer sabia. O sea, hay que nacer de nuevo en Cristo Jesús. Comencemos una vida nueva en Cristo, conociendo la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios para que seamos hombres y mujeres que sabios, porque la sabiduría te llevará a la vida eterna. Ese es el regalo que da la sabiduría. Ese es el regalo que da el conocer a Jesucristo y el seguir a Jesucristo, porque de nuevo lo repetimos, en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría. Y si tú sigues a Cristo, Él te llevará a la vida eterna. Y eso es lo que Salomón quería enseñarle a su hijo, que es mejor ser sabio que insensato. Porque la insensatez te llevará a la muerte, pero la sabiduría te llevará a la vida. Así que, hermanos, seamos sabios y sigamos estos consejos de Salomón. Amén.